El canciller de México, Roberto Velasco, aterrizó en Washington, D.C. la tarde del martes 25 de agosto, apenas 2 días después de concluir una gira de trabajo de 2 jornadas en Seúl, Corea del Sur. Al día siguiente, el miércoles 26, se reunió en persona por primera vez desde su nombramiento en abril con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las instalaciones del Departamento de Estado. El encuentro se realizó a puerta cerrada. Antes de ingresar, ambos funcionarios posaron brevemente ante las cámaras, sonrientes, sin responder ninguna pregunta de la prensa sobre los temas específicos que se discutirían. La solicitud resulta especialmente relevante por el momento exacto en que ocurre, porque esta reunión no llega en un contexto cualquiera. Llega apenas horas después de que Estados Unidos y Canadá emitieran una alerta de seguridad conjunta para la ciudad de Mexicali, Baja California, y en plena negociación arancelaria entre México y Estados Unidos, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presente al mismo tiempo en la capital estadounidense, buscando cerrar un acuerdo que evite nuevos gravámenes comerciales. Para entender la magnitud de este encuentro, primero hay que dimensionar el momento diplomático exacto en el que ocurre. Estados Unidos y Canadá mantienen en este momento una disputa comercial abierta que pone en entredicho el futuro del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio firmado por las 3 naciones norteamericanas en 2018. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había declarado apenas el lunes anterior que se mantenía optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo esa misma semana, en referencia a la ronda de negociaciones que Ebrard sostenía en Washington. Es en ese escenario, con la economía mexicana pendiente de una decisión arancelaria de enorme peso, donde se produce el primer cara a cara entre los 2 jefes de la diplomacia norteamericana. De acuerdo con un comunicado emitido por la vocería del Departamento de Estado, atribuible al portavoz Tommy Pigott, Marco Rubio llamó durante el encuentro a tomar lo que el comunicado describe textualmente como acciones decisivas para poner fin a la migración irregular, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia territorio estadounidense y desmantelar a las organizaciones que Washington califica como terroristas extranjeras, refiriéndose a los cárteles mexicanos, además de despojarlos de su armamento. Es un lenguaje fuerte, directo, que no deja demasiado espacio para la ambigüedad diplomática habitual de este tipo de comunicados. Por el lado mexicano, la lectura del encuentro fue distinta en tono, aunque no en sustancia. Según un comunicado propio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos secretarios destacaron los avances obtenidos por la cooperación de los 2 gobiernos en materia de seguridad regional, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas, así como a la delincuencia organizada transnacional. Pero el punto que la Cancillería mexicana decidió subrayar con mayor fuerza en su propio comunicado fue otro. Velasco reiteró, de acuerdo con la dependencia, la importancia de continuar la colaboración bilateral con base en 4 principios específicos: el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y lo que el comunicado describe como colaboración sin subordinación. Esa última frase, colaboración sin subordinación, no es un detalle menor ni un adorno retórico. Es la misma línea que el gobierno mexicano ha sostenido de manera consistente frente a Washington a lo largo de los últimos años, independientemente de qué administración ocupe la Casa Blanca. El mensaje de fondo es claro. México está dispuesto a cooperar, a compartir información de inteligencia, a coordinar operativos conjuntos, como el que apenas la semana anterior había resultado en la incautación de millones de dosis de fentanilo en Mexicali. Pero esa cooperación tiene un límite explícito, y ese límite es que las decisiones de seguridad dentro del territorio mexicano las toma el gobierno mexicano, no Washington. El encuentro también abordó el tema migratorio, aunque con un matiz que vale la pena señalar. Velasco habló, según la información oficial, de la protección y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos que actualmente enfrentan procesos migratorios dentro de Estados Unidos, en clara referencia a los casos de connacionales que han fallecido o han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante detenciones o procesos de deportación. Es decir, mientras Rubio ponía el énfasis en exigir que México haga más para frenar el flujo migratorio hacia el norte, Velasco utilizó ese mismo espacio de la conversación para pedir garantías sobre cómo Estados Unidos trata a los mexicanos que ya se encuentran del otro lado de la frontera. No fue, según todo lo documentado hasta ahora,
una reunión de una sola vía. Aquí conviene detenerse en un antecedente que ayuda a entender por qué esta reunión llegó en el tono en que llegó, y no en uno más tenso. Rubio y Velasco no se conocían de esta semana. Ya habían sostenido previamente una conversación telefónica para revisar asuntos de cooperación bilateral, y además habían coincidido públicamente meses antes, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, celebrada en Nueva Jersey. Es decir, existía ya un canal de comunicación abierto entre ambos funcionarios antes de este encuentro formal, lo cual explica en parte por qué, pese al lenguaje duro del comunicado estadounidense, el encuentro se desarrolló, según todas las fuentes disponibles, en un ambiente cordial, sin las señales de ruptura o confrontación pública que sí se han visto en otros momentos de la relación bilateral reciente. Pero regresemos al elemento que hace que el momento de esta reunión sea tan particular. Apenas la noche del lunes 24 de agosto, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana había emitido una alerta de seguridad para Mexicali, suspendiendo actividades oficiales y viajes de personal estadounidense a esa ciudad fronteriza, por lo que las autoridades describieron únicamente como una amenaza potencial, sin detallar su naturaleza. Información filtrada posteriormente, atribuida a fuentes de la DEA, vinculó esa alerta con una llamada interceptada en la que presuntos integrantes de una célula armada ligada al cártel de Sinaloa habrían discutido planes contra instalaciones de seguridad pública en esa ciudad, apenas días después de que autoridades mexicanas y estadounidenses ejecutaran juntas un decomiso de varios millones de dosis de fentanilo en la misma zona. Ese es el trasfondo inmediato sobre el que se sienta esta reunión en Washington. No es una coincidencia menor que, horas después de esa alerta, el secretario de Estado estadounidense haya utilizado, en su primer encuentro presencial con el nuevo canciller mexicano, un lenguaje tan específico sobre desmantelar organizaciones criminales y despojarlas de armamento. La conexión entre ambos hechos no aparece confirmada de manera explícita en ninguno de los comunicados oficiales revisados, y por lo tanto no debe presentarse como una relación de causa y efecto establecida. Lo que sí es un hecho documentado es la secuencia temporal, y esa secuencia por sí sola ya dice bastante sobre el clima en el que se está negociando la relación bilateral en este preciso momento. Ahora bien, aquí es donde el asunto se vuelve más interesante todavía, porque esta reunión no ocurre de forma aislada. Ocurre exactamente en paralelo a otra negociación de enorme peso económico, la que en ese mismo momento sostenía Marcelo Ebrard en Washington para intentar evitar nuevos aranceles sobre productos mexicanos, en medio de la disputa comercial más amplia entre Estados Unidos y Canadá que ya tiene al TEMEC bajo presión. Esa coincidencia de calendarios no es casual. Cuando dos delegaciones del mismo gobierno están en la misma ciudad, en la misma semana, discutiendo simultáneamente seguridad y comercio con sus contrapartes estadounidenses, lo que se está negociando en realidad es un paquete mucho más amplio que cualquiera de los dos temas por separado. Y ese es precisamente el punto que conviene entender con claridad. El lenguaje duro de Rubio sobre acciones decisivas contra los cárteles no puede leerse únicamente como una exigencia de seguridad aislada. Llega en un momento en que México necesita, con urgencia, cerrar un acuerdo arancelario favorable antes de que la disputa entre Washington y Ottawa termine arrastrando también las condiciones comerciales mexicanas. En ese contexto, cada exigencia de seguridad que Estados Unidos pone sobre la mesa adquiere automáticamente un peso adicional, porque la relación comercial y la relación de seguridad, aunque se negocien en salas distintas y con funcionarios distintos, terminan siempre entrelazadas dentro de la misma relación bilateral. Esto no significa, y aquí hay que ser cuidadosos, que México haya cedido terreno de soberanía a cambio de una promesa arancelaria. No existe, en ninguno de los comunicados oficiales revisados hasta este momento, evidencia de que se haya pactado un intercambio explícito entre concesiones de seguridad y condiciones comerciales. Lo que existe es un contexto de negociación simultánea, donde ambos gobiernos saben perfectamente que las decisiones que se tomen en un frente inevitablemente influyen en el otro, incluso sin que exista una condición formal escrita en ningún papel. La postura pública de la Cancillería mexicana, insistiendo explícitamente en los 4 principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación,
puede leerse entonces como algo más que una simple fórmula diplomática repetida por costumbre. Es también un mensaje dirigido hacia adentro, hacia la opinión pública mexicana, de que la necesidad de cerrar un buen acuerdo comercial no está llevando al gobierno a aceptar condiciones de seguridad dictadas unilateralmente desde Washington. Es un equilibrio delicado, sostener al mismo tiempo la urgencia de proteger la economía nacional de nuevos aranceles y la firmeza retórica de no aparecer como un gobierno que cede ante presión externa. Vale la pena también poner este encuentro en perspectiva histórica reciente. Desde que la administración Trump regresó a la Casa Blanca, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha oscilado constantemente entre momentos de cooperación operativa concreta, como el decomiso conjunto de fentanilo en Mexicali apenas días antes de esta reunión, y momentos de tensión retórica pública, generalmente relacionados con declaraciones sobre intervención militar directa contra los cárteles, algo que el gobierno mexicano ha rechazado de manera constante y consistente, apelando precisamente a esa misma idea de soberanía que Velasco volvió a repetir en este encuentro. La reunión de esta semana no rompe con ese patrón, lo confirma. Cooperación técnica real en el terreno, acompañada de una insistencia pública mexicana en que esa cooperación nunca se traduzca en subordinación política o en presencia militar extranjera dentro del territorio nacional. Lo que sí queda claro tras este primer encuentro presencial es que ambos gobiernos decidieron, al menos por ahora, mantener el tono cordial por encima del tono confrontativo, algo que no era un resultado garantizado, dado el contexto tan cargado en el que se dio la reunión. Ni Rubio ni Velasco hicieron declaraciones públicas adicionales tras el encuentro más allá de los comunicados oficiales de sus respectivas dependencias, y ninguno de los dos respondió preguntas de la prensa sobre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, que, en última instancia, es la que definirá buena parte del futuro económico inmediato de México. La pregunta que queda abierta, y que probablemente solo podrá responderse en las próximas semanas, es si esta fórmula de cooperación sin subordinación que México ha sostenido durante años seguirá siendo sostenible en un escenario donde la presión arancelaria estadounidense se vuelve cada vez más determinante para la economía mexicana. Porque una cosa es mantener esa postura firme cuando la relación comercial está relativamente estable, y otra muy distinta es sostenerla cuando el propio futuro del TEMEC está en juego por una disputa que, en el fondo, ni siquiera involucra directamente a México, sino al choque entre Washington y Ottawa. Ebrard todavía negociando en Washington al cierre de esta semana, con la posibilidad de un acuerdo arancelario aún abierta, y con el expediente de seguridad puesto de nuevo sobre la mesa, apenas horas después de una alerta de amenaza en la frontera norte, la relación entre México y Estados Unidos entra en una etapa donde comercio y seguridad ya no pueden analizarse por separado. ¿Consideras que México podrá seguir sosteniendo su principio de colaboración sin subordinación en materia de seguridad mientras negocia al mismo tiempo, bajo presión de tiempo, un acuerdo arancelario del que depende buena parte de su economía?